Las guerras cántabras fueron el conjunto de operaciones militares llevadas a cabo por Roma contra los pueblos prehispánicos en las zonas del norte de España y en concreto en las provincias actuales de Cantabria, Asturias, Palencia, León y Burgos entre los años 29 a 19 a.C. Desde el año 50 a.C. aproximadamente, la península ibérica se encontraba totalmente dominada por Roma, salvo el pequeño reducto asturleonés que aún seguía evitando la ocupación romana. Pues bien, en el año 27 a.C., la península se divide en tres provincias: la Bética, la Lusitania y Tarraconense. Antes solo existía la Bética y la Tarraconense, y tras la nueva división territorial, Galicia y Asturias quedan bajo la zona lusitania y Asturias pasa a depender de la Tarraconense, es decir, bajo el mando del emperador César Augusto. Así las cosas, Augusto queda al mando de la guerra contra los cántabros. La fiereza de los pueblos cántabros y astures era ya conocida por Roma, incluso habían llegado a guerrear contra Roma en favor de los cartagineses y aparecen también contra Roma en apoyo de Numancia. Existe un testimonio de la bravura de los cántabros cuando la primera legión romana, la Legio I Augusta, llegó a perder su estandarte en algunas incursiones del ejército romano en el norte del país. Las estrategias. La difícil orografía de la zona norte de España dificultaba enormemente el transporte de las legiones desde la meseta hasta las zonas montañosas, por lo que siempre se buscaban pasos entre montañas que facilitaran un rápido despliegue de estas. Sin embargo, los generales romanos no conocían el terreno que pisaban, al contrario que los cántabros, que conocían a la perfección todos los pasos. Así, siendo conscientes los cántabros y astures que un choque frente a frente con las legiones romanas les llevaría al desastre, utilizaron tácticas de guerra de guerrillas amparados en el propio terreno. Así, unos pocos guerreros eran capaces de infligir grandes pérdidas en el enemigo romano, que era más torpe para moverse debido al gran número de efectivos. Además, las armas de los cántabros eran muy precisas y se acomodaban perfectamente a la guerra de guerrillas. Así se han encontrado restos de espadas cortas o puñales, dardos, pequeñas jabalinas, lanzas y escudos redondos de madera eran sus pertrechos más habituales para ataques sorpresivos y pequeñas incursiones en territorio enemigo, golpeando y volviendo sobre sus pasos. Otra de las armas más características de los pueblos del norte era la vipenis. Se trataba de un hacha con doble filo que ofrecía una gran maniobrabilidad y eficacia a su portador. Otra de las virtudes que acompañaban al pueblo cántabro era su destreza con el caballo y la facilidad con la que se desplegaba unidades de caballería, hasta el punto que el propio ejército romano se apropió de dos tácticas de caballería cántabra que fueron el Cantabricus impetus y la embestida cántabra. Para el ejército cántabro, su caballería era absolutamente fundamental, llegando a suponer un 20 o un 25% del total de efectivos, mientras que para el ejército de Roma solo significaba en torno a un 10%. Como explicábamos antes, la pacificación de los pueblos asturleoneses por parte del ejército romano llevó hasta 10 años, aunque nunca se consiguió su integridad y fueron constantes los choques entre uno y otro. Una de las particularidades de los pueblos cantábricos era lo indómito de su naturaleza y su imposibilidad de aceptar el yugo de Roma. Quizá el entorno geográfico y el clima en el que habitaban, poco dado a recibir gentes de otras latitudes, forjaron un espíritu indomable y absolutamente desobediente a otros dirigentes que no fueran los suyos. Tan era así su fiereza y su espíritu obstinado que si eran hechos prisioneros preferían suicidarse a ser hechos esclavos y aceptar las órdenes de Roma. Cuando veían que podían ser detenidos, optaban por ingerir algunos bebedizos que ellos mismos preparaban con semillas del tejo, árbol mítico de la cultura celta y de muy alta toxicidad que en dosis altas procuraba la muerte. Incluimos aquí el texto de Silio Itálico, en el que se dice textualmente: el cántabro, invencible ante el frío, el calor y el hambre, se lleva antes que nadie la palma de toda clase de trabajos. Admirable amor a su pueblo. Cuando la inútil edad senil comienza a encanecerle, pone fin a sus años, ya no aptos para la guerra, envenenándose con el tejo. Para él es imposible vivir sin la guerra, pues toda la razón de su vida la pone en sus armas, considerando un castigo vivir para la paz. Otros datos curiosos.
En las sucesivas batallas contra los cántabros, Roma envió a la zona de conflicto hasta 6 comandantes al mando de otras tantas legiones. Así constan documentados los comandantes Augusto, Cayo Antistio, Lucio Emilio, Cayo Furnio, Publio Silio Nerva y Marco Vespasiano Agripa. Las legiones que constan en diferentes acciones militares en la península contra los cántabros y astures son la Legio IV Macedonia, la Legio I Augusta, la Legio II, la Legio IX Hispana y la Legio XX Valeria Victrix. De igual forma, en las acciones contra los astures constan los comandantes Publio Carisio y Cayo Furnio al mando de las legiones Sexta Victrix y Legio X Gemina y Legio V Alaudae. Consta también que el ejército romano se ayudó de la marina, la Classis Aquitánica, que desembarcó en las costas de la actual Suances, Cantabria, ofreciendo un servicio impagable al conseguir cercar a los cántabros hasta diezmarlos. En cuanto a las tropas terrestres, es muy difícil establecer una cantidad exacta, ya que las fuentes son muy dispares, pero grosso modo podemos afirmar que Roma utilizó para la pacificación de cántabros y astures no menos de entre 70 y 80.000 hombres, además de tropas auxiliares. Por su parte, las tropas astures alcanzarían no menos de 80 a 100.000 hombres y las cántabras llegarían a los 50.000 guerreros. El gran jefe local, Corocota. Según Dion Casio, político y autor de la época, dijo: irritóse tanto Augusto al principio contra un tal Corocota, ladrón hispano muy poderoso, que hizo pregonar una recompensa de 200.000 sestercios a quien lo apresase. Pero más tarde, como se le presentase espontáneamente, no solo no le hizo ningún daño, sino que encima le regaló aquella suma. Esta cita de Dion Casio ha dado lugar a numerosas interpretaciones, y una de ellas sostiene que este Corocota fue un caudillo hispano muy influyente que logró aglutinar un poderoso ejército frente a Roma, liderando varias de las escaramuzas de la época de Augusto. Finalmente, los pueblos astures y cántabros fueron subyugados y el águila romana gobernó sobre ellos. Sin embargo, Roma venció, pero no convenció, y las escaramuzas siguieron sucediéndose, aunque enseguida fueron doblegadas.